Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y relacionado a lo que vimos ayer, ¿no? Conocemos al Señor y es algo realmente maravilloso, ¿no? Y nos damos cuenta que nos abre la perspectiva de las cosas y nos ayuda a entender realmente quién es nuestro Dios, ¿no? Siendo así, podemos entender y creer que Dios nos va a corregir, sí, nos puede castigar, claro que sí. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Ahora, si tú no crees que Él castiga, si tú no crees que Él corrige, si tú no quieres que haga eso, ¿cómo podrías llamarte hijo de Dios? Si todo padre que ama, ¿qué va a hacer? Va a corregir al hijo, lo va a castigar si es necesario. El chiste es que no siga ¿cómo? En la misma condición, ¿sí o no? Y entonces nosotros podemos entender eso, creer eso, y cuando yo empiezo a vivir de esa forma, ¿qué crees que va a pasar? Voy a estar enfocado en las cosas de arriba. ¿Es en las cosas de quién? En las cosas de Dios. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Vivir enfocados, vivir esta vida haciendo la voluntad del Padre, realmente agradando en todo tiempo y en todo momento. Pero es ¿por qué? Porque yo he empezado a entender, yo he empezado a comprender que las cosas con Dios van a funcionar de la forma que Él lo quiera. No de mi forma, no como yo pienso, sino como Dios ¿qué? Lo quiere. De ahí que ya no voy a andar diciendo y decreto esto porque no le voy a dar órdenes a Dios, sino que yo voy a hacer la orden de Dios. Yo voy a vivir bajo la voluntad del Padre. Ahora, necesitas entender cuál es la voluntad del Padre buena y perfecta para que tu mente natural no lo empiece a asociar a cosas que no tienen nada que ver con hacer la voluntad de papá, con el portarme de ciertas maneras que no tienen nada que ver con la voluntad de quién, del Padre. De ahí la necesidad que tú empieces a buscar realmente de la presencia de Dios y te puedas acercar a Él de una forma, como dice la Escritura, ¿no? Entrad confiadamente al trono de quién? De la gracia del Señor. ¿Pero por qué? Porque ahora estoy haciendo las cosas bien delante de su presencia y por eso la necesidad de hablarte el tema de hoy sin mirar atrás. Sin mirar atrás, si te acuerdas, el día de ayer te dije, lo que vimos ayer está muy relacionado a lo que íbamos a ver hoy, sin mirar atrás. ¿Y esto qué me quiere decir? Tengo que ver las cosas de arriba y ya no anhelar ¿qué? Las cosas pasadas, ya no anhelar el pasado, ya no desear vivir como antes, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para que yo ya no viva mirando atrás, sino viendo enfrente, cambio de mente, cambio de dirección, me debo de arrepentir. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vas a decir, yo es que yo busco de Dios, pero al poco tiempo vuelves a caer. Y un poco de tiempo estás bien y al siguiente vuelves a caer. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido y tú vives deseando algo. ¿Y cómo se llama lo que vives deseando? Pecado, maldad. ¿Por qué? Porque solo alguien que desea lo pasado no ha visto la gloria de Dios. Por eso, sin mirar atrás. ¿Sabes? Los grandes héroes de la fe, tanto mujeres como hombres que nos hablan en Hebreos, esos hombres y mujeres marcaron la diferencia en su vida, en su familia, en su generación, ¿no? Y lo podemos decir así, marcaron todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro una cosa que a veces tú no tienes claro y por eso no te arrepientes y por eso piensas ciertas cosas que no dice la Escritura. Ellos tenían claro a dónde iban. ¿Sí? Tenían claro a dónde iban. ¿Esto qué quiere decir? Sabían cuál era su morada eterna. Sabían cuál era su morada eterna, por eso sabían a dónde iban y por eso ellos marcaron una diferencia sobre lo que es caminar en fe. De ahí que ellos no desmayaron.
No claudicaron. Vaya, no miraron atrás. No volvieron al pecado porque anhelaban una morada con Dios. Cuando una persona vive en pecado, vive en maldad, insistiendo que está con Dios, pero no quitando lo malo, tiene claro a dónde quiere ir. Una cosa es lo que dice de labios para afuera, pero otra cosa es lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas personas que van a decir, yo tengo claro que quiero ir al cielo, pero su accionar, ¿qué dice? Que no es cierto. Una cosa es lo que hablas y otra cosa es lo que crees. ¿Ah? Muchos pueden decir, yo creo en Dios, pero no cambiar la forma de vivir. Amo a Dios, pero no respetar sus mandamientos. No sé si me explico. Entonces, es esa parte. Ellos no miraron atrás, ellos no volvieron al pecado, no miraron con nostalgia su vida antigua, no miraron con nostalgia el pecado, no desearon volver a sentir eso. ¿Por qué? Porque sabían que una morada eterna les esperaba. Y si tú has leído Hebreos 11, es lo que nos dice Hebreos 11. Así que por eso ellos se aferraban a las promesas que Dios les había hecho. Y se aferraban en especial a ese lugar que Dios les había prometido. Ellos creían y vivían confiando que llegaría el día en el cual ellos iban a estar en ese lugar, tanto en este mundo, tú sabes, ¿no? Les está hablando de una tierra, un lugar a quienes nos referimos. Dios de Abraham, de Isaac y de. Pero también sabían y tenían claro que ellos ya iban a tener una patria celestial. Y por eso ellos creían, vivían confiando en que llegaría ese día en el cual habitarían en ese lugar. Y por eso ellos no se portaban como este mundo. A pesar de estar en este mundo, no se portaban como la gente de este mundo, porque sabían bien, tenían bien claro que su morada sería ¿en dónde? En lo eterno. Que su nacionalidad no sería la de este mundo, sino una espiritual. Fíjate, ellos sabían y tenían bien claro que Dios los había sacado del pecado para llevarlos a la salvación y a la libertad. Y por eso ellos no actuaron como el resto del mundo cuando Dios se hizo presente en sus vidas. Sí, te tengo que decir que cuando Dios se hizo presente en sus vidas, porque si ya conoces la historia de Jacob, antes de que se vuelva Israel o Israel, lo que ese amigo era. Entonces, cuando Dios se acerca a ellos, su forma de vivir, su forma de pensar cambia, su mente cambia, su dirección cambia. Y se enfocan en Dios, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Dios está buscando a gente perfecta? No, está buscando ¿a quién? A gente imperfecta que sea capaz de hacer lo que ellos. Creer y aferrarme a Dios para que Él me cambie y me transforme. Gente que ya no va a desear ver el pecado, sino que se va a enfocar en lo futuro que Dios tiene para Él. Ahora, así como estos hombres vivieron, así debería de ser nuestra forma de vida. Así deberíamos de vivir nosotros. Por eso el tema y la necesidad de decirte sin mirar atrás. Esa, ¿sabes? Esa es la diferencia que existe entre esos grandes hombres de fe y muchos de nosotros hoy en día. Que ellos ya no veían atrás. Estos hombres de fe, estas mujeres de fe, ya no veían atrás, ya no miraban atrás. Así que ya no añoraban ese tiempo de pecado. Ya no extrañaban esa persona de pecado, esa situación de pecado, ya no. Esos tiempos de maldad ya no eran parte de su vida. No deseaban volver a lo mismo. Hoy en día lo triste, lo terrible es que te quieres acercar a Dios, sí, pero sin quitar, ¿qué? Recuerdos de pecado. Situaciones de antes de pecado. Por eso ayer te decía, es necesario que quites todo lo malo, todo lo antiguo de tu vida, ¿te acuerdas? ¿Por qué?
Porque a pesar de que estás haciendo cositas hoy en día, no has mejorado en lo absoluto. Yo sé que esto no es para todos, sino para aquellos que no están cambiando esa parte. Esta gente no se aferraba a situaciones pasadas, eventos pasados, personas pasadas, deseos pasados, sueños pasados, a nada de eso, porque ahora tenían claro que su vida había tomado un nuevo rumbo. Por eso ya no añoraban nada de esas cosas. Y esa es la diferencia y es como deberíamos de vivir, ¿no? Hoy el ser humano parece que vive atado al pasado, ¿no? Recordando, añorando lo que antes hacía. ¿Y cómo puedes saber eso? Puedes pensar. Fácil. ¿Cómo te das cuenta? Porque no quieren salir de su estado de pecado. Porque a pesar de que recibieron a Dios en su corazón, y lo ponemos entre comillas, siguen en el mismo estado de pecado. Siguen en la misma situación. ¿Te acuerdas lo que decía ayer Oseas, no? O sea, y más pecado, y no han hecho nada bueno. O sea, esto está mal. Ok, esa es la condición. Va. Por eso te lo he dicho una y otra vez. Esto no se trata solo de palabras y ya, sino de acciones que me digan, hey, ya cambié mi dirección por completo y ahora me enfoco en Dios. Ya no vivir atado a lo pasado, ya no vivir atado al pecado, sino mantener un estado puro, limpio. La gente que sigue en un estado de maldad, que sigue recordando con nostalgia el momento de pecado, solo significa que no lo ha dejado a un lado y que siguen anhelando lo que hacer, ¿no? O sea, a lo mejor no lo está haciendo, pero si está en el recuerdo, si está esa parte ahí, ¿qué va a pasar? De tanto en tanto, lo va a terminar haciendo. Porque su anhelo, ¿cuál es? Hacer lo malo. Y cuando eso pasa, te pregunto esto, ¿cómo estar seguro de la salvación? Yo sé que la mayoría de pecadores están seguros de su salvación, pero se te tiene que confrontar y decir que alguien así, ¿cómo puede estar seguro de eso? No porque la persona esté segura quiere decir que, pues Dios te va a ver, no, este sí está bien seguro, sí me lo llevo. No, si estás haciendo lo malo, eso no va a pasar. Porque tu deseo no es estar con Dios. Tu deseo no es hacer la voluntad de Dios, sino tu deseo ¿cuál es? Regresar a lo malo. De ahí que tú tengas que caminar sin mirar atrás. Esto es así, que tu camino de fe, que tu caminar en el Evangelio, que tu caminar con Dios, sea sin desear regresar a lo que antes hacías, sino que tu mirada esté bien puesta en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Mira, cuando Dios sacó al pueblo de esto es un ejemplo para que tú lo tomes en cuenta. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, este pueblo empezó a decir estas cositas. En Egipto teníamos que comer. En Egipto nos iba mejor. Nos hubiéramos quedado allá. Y demás cosas que empezaron a decir, sí o no. Y lo dijeron casi enseguidita. Y fíjate, por ese tipo de pensamientos, este pueblo empezó a pecar. ¿Y te acuerdas lo que leíamos ayer? O sea, habían pecado desde Gibea y desde antes ya habían pecado. Y se les hizo maña, costumbre. ¿Por qué? Porque anhelaban, deseaban volver a vivir lo de antes. Y no estaban viendo y comprendiendo lo maravilloso que era caminar con el Dios vivo. Eso es lo que pasa. El pecado, la maldad, te ciega y no te deja ver lo increíble que es estar con Dios. Saber que lo tengo a mi lado, saber que me cuida, saber que camino con Él. Este pueblo estaba experimentando esto de una forma visual. Nube de día, columna de fuego de noche. Era el mismo Señor.
y lo comprendían. Estaban viendo las grandezas de Dios, pero anhelando las cebollas de Egipto, anhelando comer carne, despreciando el pan. Estaban viendo que no había agua y Dios les mandó agua de una piedra. Pero después regresaban a querer lo mismo de antes. Esta situación se agravó tanto que ese tipo de pensamientos a pecar. Estaban con Dios, físicamente estaban con Dios, pero su mente y su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto. Con el paso de los años, igual está relacionado con Abraham. Su sobrino Lot se fue a vivir a unas tierras, tú sabes, feas. Y Dios mandó a los ángeles porque iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Dios les había dado una sola instrucción. ¿Cuál era? A toda la familia de Lot. Váyanse y no vean atrás. ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasó? La esposa de Lot, poquito tenía que había salido de ahí. ¿Y qué pasó? Ya empezó a añorar, ya empezó a extrañar lo que estaba dejando atrás. ¿Y qué hizo? Volteó y perdió la vida. Porque su deseo no era salir de ahí, ¿o sí? La curiosidad mata. El chisme mata. Aguas, porque los chismosos no van a heredar el reino de los cielos. Ay, para que lo tengas claro, ahí está la esposa de Lot, por chismosa que le pasó. Pero lo que voy es que ella anhelaba lo que estaba dejando atrás. A veces Dios viene, te habla, te dice algo y tú quieres hacer caso, pero a veces tienes una cadenota que te está agarrando y no te quiere dejar ir. Y tú, en lugar de permitir que Dios la rompa, ¿qué haces? Mejor te regresas a la misma situación y vives en la misma condición. Cuando añoras el pasado, cuando extrañas esos momentos, lo que pasa o lo que pasará es que no vas a estar conectado a Dios. Y como no estás conectado a Dios, los actos que empieces a hacer se van a convertir en pecado. Y esa situación te termina alejando de la presencia de Dios. Dicho de esta forma, te termina alejando de la salvación. Velo con toda la gente del pueblo de Israel que murió antes de cambiar. Ve lo que pasó con la esposa de por no arrepentirse. Por eso la necesidad de decirte que este camino es para valientes. Es para los que no quieren ver atrás, sino los que esperan algo en lo eterno. Ahora te pregunto, ¿el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, esperaban algo eterno? ¿Esperaban algo mejor con Dios? No, por eso andaban pecando, al menos no todos. La esposa de Lot esperaba algo mejor con Dios cuando lo sacó de ese lugar, no por eso regresó a lo mismo. Ahora, cuando Dios te quiere sacar de la situación en la que estás, cuando te dice quiero cambiar tu vida por completo, ¿estás dispuesto a hacerlo o sigues aferrado a algo? Te lo pongo de esta forma. Ese pueblo seguía aferrado a los dioses. ¿Y qué hicieron? Se quitaron sus alhajas, se quitaron sus cosas para poder fundir y hacer. ¿Qué dijeron? Ay, pues salió un becerrito. O sea, yo lo eché, pero salió un becerro. Se fueron a hacer un becerro. A veces hay cosas de las que te tienes que desprender. Hay cosas que son recuerdos de pasado de pecado. Y yo sé que tú a veces lo ves como algo insignificante. Pero a veces eso es lo que te tiene atado en la misma condición. No de en vano el Señor le dijo a aquel joven rico, deshazte de todo y sígueme. ¿Lo pudo hacer? No, porque su mirada no estaba en las cosas eternas, sino en ¿qué? En lo terrenal. Ahora, no te digo que te deshagas de todas tus cosas, sino de las cosas
que traen recuerdos de pecado, recuerdos de maldad. Porque a veces eso es lo que te tiene en esa condición. ¿Sí? Por eso, sin mirar atrás, y para no mirar atrás, no debes de añorar ese tiempo malo. Y estos hombres de fe no anhelaban esas cosas malvadas. Así que vamos a Hebreos 11, 15 y 16. Hebreos capítulo 11, versículos 16. Y dice la palabra, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Esto nos habla de quién? Abraham, Isaac y Jacob o Israel. ¿Sí? ¿Qué dice? Si hubieran deseado, recordado, amado, anhelado el país del que salieron, ¿qué hubieran hecho? Hubieran regresado. Yo te pregunto, ¿él estaba amando que Dios le estaba dando? No, ¿verdad? ¿Qué estaban deseando? Regresar al tiempo de pecado, ¿verdad? La esposa de Lot estaba bien con agrado el estar con Dios, estaba añorando el recuerdo de pasado, ¿sí o no? Y por eso ella quería ¿qué? Regresar a su casita ahí en el lugar donde se iba a destruir, ¿sí o no? Pero esta gente no añoraba su país, no añoraba el tiempo pasado, no vivía en el recuerdo. Abraham no recordaba con emoción cuando le ofrecía cosas a la luna. No, sí lo hizo antes de conocer a Jehová. No anhelaba eso. Abraham no deseaba esas cosas. Él se fue de la tierra sabiendo que una patria celestial esperaba. Cuando tú vives mirando atrás, dime, ¿tienes tu mirada puesta en una patria celestial? No, tú tienes tu deseo puesto ¿en dónde? En el pecado, en el recuerdo del pecado. Es que en el pecado sí me tratan bien, es que en el pecado sí me aman, es que en el pecado sí me respetan, es que en el pecado sí esto. Por ejemplo, la condición de un adúltero, ¿no? Es que la otra mujer sí me quiere. Es que la otra mujer sí me ama. Es que la otra mujer sí esto, sí aquello, sí esto. Y entonces el pecador vive ¿cómo? Aferrado a eso y se quiere ir para allá. Vive deseando estar bien con su familia y con Dios. ¿Vive dónde? Su corazón puesto allá. ¿Y allá qué es? Pecado. Egipto, Babilonia, Sodoma. Abraham, Isaac y Jacob tenían una mirada fija ¿en dónde? En lo eterno, en lo porvenir. Todo inició con el padre de la fe, Abraham. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero con la certeza que Dios iba a hacer algo magnífico en su vida, y no solo en su vida, sino en sus generaciones. ¿Qué era lo que Abraham esperaba? Porque yo sé que cuando leemos la historia del Antiguo Testamento, podemos pensar primeramente ¿en qué? La tierra prometida que Dios me ha dado, ¿sí o no? Esa tierra donde fluye leche y miel, que era lo que Abraham esperaba. ¿Y por qué confiaba tanto en Dios? Hebreos 11:10. Hebreos 11:10 nos da la clave de la fe que tenía este hombre y a dónde debe de apuntar nuestra vida. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. La Reina Valera dice el arquitecto, ¿no? Abraham esperaba, ¿qué esperaba?
La confianza, vivía confiando en que Dios haría ¿qué? Una ciudad de cimientos eternos, una ciudad que fuera diseñada y construida directamente por Él, y Él deseaba y esperaba ¿qué? Habitar, morar ahí, una patria celestial. Yo sé que Dios tiene promesas para nosotros en este entorno natural, pero si confiamos en ir a la ciudad de cimientos eternos, claro que Dios nos lo va a dar acá. Pero debes de confiar. ¿Cuál es la diferencia de la fe de Abraham a la fe de estos tiempos? La fe de Abraham estaba puesta en lo eterno. No tanto en esta vida, sino en la venidera. Porque muchos de hoy en día dicen tener fe, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? No ven las cosas eternas. Y solo quieren las cosas de aquí, de este momento, sin esperar nada en lo eterno. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más esperas? ¿Estar con Dios o que te vaya bien en este mundo? Si te dieran a escoger, en este mundo no te va a hacer falta nunca nada, pero no vas a ir con Dios. ¿Qué prefieres? Yo sé que como estamos aquí, me van a decir, no, pues irme con Dios. Pero tu corazón, ¿qué pensó? No, pues que me vaya bien aquí. Y al final, me arrepiento y Dios me salva. Porque Dios es bueno. Y eso es triste, ¿sabes? La fe de Abraham estaba puesta en Dios, en lo porvenir, en lo eterno. Dios le había dado promesas, claro que sí. Pero déjame decirte una cosa. La promesa que Dios le dio a Abraham, Abraham vivió como extranjero su vida. Vio montones de hijos. No. Pero se cumplió. Y es más, hasta nosotros somos parte de esa promesa en el entorno espiritual. Si hubiera tenido su mirada fija en este mundo y en que aquí lo viera, se iba a perder. Y déjame decirte esto, muchos de los hombres de fe murieron sin ver las promesas cumplidas. Pero creían y se aferraban a algo. ¿Y Abraham a qué se aferró? A una ciudad construida por Dios. Nuestra forma de pensar en ese sentido es lo que debe de cambiar. Dios le había dado una promesa a este hombre. Y él confiaba que Dios lo haría. Pero a pesar de saber que Dios en este mundo lo podría hacer, su mayor esperanza, la mayor esperanza de Abraham estaba puesta en lo eterno, en ver esa ciudad que Dios había construido y que nosotros hoy conocemos como la Nueva Jerusalén. Ya desde ese momento Abraham estaba soñando con eso, que hasta muchos años después se empezó a dar a conocer. Para no mirar atrás, para no desear lo de antes, la vida de pecado, para no desear hacer lo malo, tú debes de confiar en Dios y desear estar ¿en dónde? En su presencia. Cambiar nuestra forma de pensar y en verdad podernos enfocar en Dios. Enfocarnos en ir a esa morada celestial. Enfocarnos en querer pasar la eternidad con Dios. Eso, ¿sabes cómo se llama? Buscar su reino y su justicia. Es eso. Porque tengo el deseo de estar en su presencia. Esperar con confianza que Dios venga por su iglesia y que puedo ser salvo. ¿Pero por qué? Porque vivo haciendo las cosas con Dios, para Dios y por Dios.
Entonces, cuando empiezo a vivir de esa manera, ya no existe el deseo de antes. Ya no hay algo que me ate a la vida de pecado. Ya no deseo volver atrás. Eso ya no forma parte de mí porque ahora sé que hay un lugar mejor al cual yo puedo ir. Por lo tanto, sé que mi residencia va a ser ¿cuál? El cielo, ¿no? Y que, por ejemplo, mi credencial de lector va a decir ¿qué? Ciudadano del cielo. Y que yo voy para allá. Pero porque estoy viviendo las cosas conforme al corazón de Dios y vivo viendo las cosas de arriba, las cosas eternas, y hago lo necesario para estar bien delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo necesario? Limpio, santo, sin mancha, puro, en comunión con Dios, buscándolo a cada instante, a cada momento. No ir a un lado si el Señor no está ahí conmigo. Pero eso es cuando tengo claro a dónde quiero ir y qué es lo que quiero lograr con Dios. Cuando sé que mi nacionalidad no es de aquí, sino es de allá, que mi patria no es acá, sino que es en el cielo. Cuando entiendo eso, el pecado ya no forma parte de mí. Y claro que me puedo deshacer lo que sea que me ate a lo malo. Por eso, si estos hombres hubieran añorado el país del que salieron, hubieran regresado. Pero estos hombres no lo hicieron porque sabían que había un lugar mejor para ellos. Por lo tanto, este camino es de fe, es de espera, es de paciencia, es de confiar en Dios, que aun que pasen los años y pasen diferentes situaciones en nuestra vida, podamos seguir creyendo en Dios sin volver al estado de pecado. Esto se trata de eso. Por eso no todo el que dice Señor, Señor se salva. Aunque hoy en día te venden que todos se salvan. No es cierto. No todo el que dice Señor se salva. No todo el que se dice hijo de Dios se salva. Porque aquí se van a salvar los que en verdad están conectados a Dios. Los que hacen la voluntad del Padre. Los que buscan esa residencia celestial. Esos que viven sin maldad, sin pecado, sin nada malo. Son los que se van a salvar. No otros. Así que si tú te quieres salvar, ya sabes qué hacer. Y si quieres vivir engañado, ya es tu responsabilidad. Pero este camino es de sin pecado. Y por eso, ellos no regresaron al lugar que antes, porque ellos buscaban un lugar mejor. Una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Pues les preparó esa ciudad. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos confiaban, vivían creyendo en lo que Dios podía hacer. Vivían para Dios en todo tiempo. Cuando vives confiado, esperando pacientemente, ¿qué crees que pasa? Dios contesta. Dios obra. Porque Él no deja al justo, pero tú no debes regresar al estado de pecado. Ahora, no porque Dios no conteste pronto una respuesta, no quiere decir que no la hará. Debes entender que el tiempo de Dios es perfecto. Y que si tú hiciste cosas, tomaste decisiones sin la aprobación del Señor, sin pedirle ayuda a Dios, aguanta. Porque aunque parezca que no, Él tiene algo mejor para ti. Confía. Yo sé que en este mundo a veces el esperar parece pérdida de tiempo, pero con Dios esperar no es pérdida de tiempo. Con Dios esperar es lo mejor que puedes hacer. Es vivir, es confiar. Pero yo sé que tú no crees por tu expresión. Y qué triste. Si hubieras conocido el día de tu visitación. Pero como no lo conociste, ¿sabes lo que te va a pasar? Dios no deja al justo. Eso está claro. Por eso no regresas al estado de pecado. Mira, hoy en día muchos viven en maldad. Hoy en día muchos viven en pecado. Pero aún así se llaman hijos de Dios.
Pero dime, te pregunto esto. ¿Ellos esperan una patria celestial? ¿De verdad esperan estar en esa ciudad santa? Yo sé que la mayoría de pecadores va a decir sí, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque todo aquel que espera esa patria, todo aquel que espera estar en esa ciudad construida por Dios, no peca, no ve atrás, no vuelve a lo mismo, sino que sigue avanzando con pasos firmes por el camino que Dios le ha mostrado. ¿Por dónde va a caminar? Por el camino que Dios le ha mostrado. ¿Y cuál es el camino que Dios ha mostrado? La vida de Cristo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Vivo haciendo lo de Cristo, viviendo como el Maestro. Y mira, a pesar de que en ese momento las cosas no eran como hoy las conocemos, Abraham sabía eso y siguió adelante. Por eso Abraham siguió adelante. Por eso también Isaac hizo lo mismo. Caminó bien. Y por eso a Jacob le fue cambiado el nombre a Israel. Y siguió el mismo camino. Porque su vida, cuando entró en contacto con Dios, cambió por completo. Porque estos hombres no simulaban, no fingían. Ellos no fingían que amaban. Ellos no fingían que oían. Ellos no simulaban una vida con Cristo. Lo que ellos tenían con Dios era una verdad, una realidad. La fe de ellos no estaba condicionada a si me das, entonces yo te creo. No, simplemente creyeron y Dios prometió y cumplió y se acabó. Dime, Abraham le pidió algo a Dios para que saliera de su tierra. Fue Dios quien prometió. Lo mismo con los otros, pero cuando estás volteando y volteando a cada rato a lo de antes, dime, ¿crees en Dios? No, no crees. Es como lo que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo en el desierto. Veían la gloria de Dios, pero creían. No, porque a cada ratito sacaban el pasado. A cada rato es como esa gente que está duro y duro con lo de antes. Y que hasta se crea pensamientos que ni nada que ver, pero ellos se crean un montón de ideas en la mente. Lo mismo que hacía el pueblo de Israel, ¿ves? Por eso, cuando alguien está volteando y volteando y recordando y añorando y anhelando y poniéndose lo de antes, ¿cómo creer en Dios? Si apenas dicen me arrepiento y ya están deseando pecar. ¿Confían en Dios esos? No confían en Dios. Ese tipo de personas con esas actitudes, ¿esperan una nueva patria? No. ¿Anhelan estar con Dios? No, esa es la respuesta obvia. Por eso, ya no mires atrás, ya no vivas recordando lo malo. Deja el pasado en el pasado y deja el pecado atrás. Enfócate en Dios. ¿Y cómo me enfoco en Dios? Fácil. Hebreos 12:2. Y también lo conoces, pero la versión que vamos a leer pues dice diferente. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. El autor y consumador de nuestra fe. Pero aquí dice más bonito, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Cuando nosotros miramos, fijamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, podemos soportar todo. Porque entendemos que por el gozo que le esperaba,
Jesús lo sufrió todo, porque sabía que al final iba a tener un mejor lugar. Entonces, cuando mi mirada está puesta en un mejor lugar, no importa lo que pase en este mundo, no importa la adversidad que tenga en este mundo, las burlas que tenga, las caras que me hagan, no importa nada de eso en este mundo, porque sé que hay algo mejor a lo cual yo estoy apuntando ir. Esto es ver las cosas de arriba. Es como el amor. Soporta todo, espera todo, cree todo, en todo tiempo. Así gano la batalla. Así no miro para atrás. Así no deseo el pasado de pecado. Así estoy enfocado en Cristo. Así es como debe de ser nuestro caminar de fe. Todo lo que hemos visto desde que empezó este año hasta hoy nos apunta a esto. Este es el caminar de fe en Dios. No ver atrás, no regresar. Sí, te lo tengo que explicar, si no vas a decir, ya volteaste, ya pecaste. No, no regresar a lo que antes hacía. No regresar a la situación de pecado, al deseo de pecado, a ponerme el pecado. Me debo de aprender a desprender de mi vida de lo que sea necesario, de lo que sea necesario para estar bien con Dios. Aquí la cuestión es si puedes ser tan valiente para hacerlo. O vas a ser del montón que nada más mueven la cabeza, pero nunca hacen nada. Aquí de cuáles vas a ser. Pero si quieres la patria celestial, si quieres habitar en la ciudad construida con cimientos eternos, debes de enfocarte en Dios. No en el hombre, en Dios. No en tus deseos, sino en los de Dios. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra el entorno espiritual. Y mira que cómo ataca, aquí y acá. Y para vencer eso, debes de traer la armadura de Dios. Debes de aprender a vivir cada día con toda la armadura puesta. No quitarte ni por un segundo el casco, el yelmo, el escudo, la lanza, nada, sino en todo momento ser portador de esa armadura para poder ganar esa batalla en la fe. Y para cada día ir caminando enfocado en Cristo, en Dios, en el Espíritu. Vaya, en esa residencia espiritual. Pero si tú ya quieres que esto se acabe porque quieres ver algo, mijo, ¿cómo te vas a salvar? No sé si me explico. Necesitas enfocarte en Dios. Y esto lo hacemos. Grábate el versículo Hebreos 12:2. Eso lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús. Lee la palabra buscando a Jesús desde el Antiguo Testamento y tu forma de pensar va a cambiar. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu gran misericordia. Señor, que de verdad esta palabra pueda quedar grabada en la tabla sensible del corazón de cada uno de mis hermanos, Dios. La puedan llevar a cabo y la puedan poner por obra en sus vidas. Que puedan meditar en tu palabra mañana, de tarde, de noche, que a cada instante, mi Dios, de verdad, puedan estar enfocados en ti, por ti, para ti. Si hay algo que se deban de arrepentir, así lo hagan. Si hay algo que deban de quitar de su vida, mi Dios, así lo hagan. Que de verdad puedan enfocarse de una forma tan real en ti, que su vida sea transformada, cambiada y renovada por tu presencia, mi Dios. Padre, que este inicio de semana sea algo de verdad diferente, mi Dios. Que puedan buscar tu rostro, puedan anhelar estar en tu presencia, anhelar estar contigo, mi Señor. Que de verdad, mi Dios,
no pase un día más sin que ellos estén enfocados en ti. Que puedan conocer cuando tú les hablas, que puedan entender cuando tú, mi Dios, vienes y corriges algo en sus vidas, Padre. Que de verdad, mi Señor, puedan tener su mirada en la patria celestial, en desear habitar esa nueva Jerusalén, mi Dios. Que de verdad ellos anhelen ese día cuando te puedan adorar junto a todo ese coro, mi Dios. Que de verdad, Señor, ellos puedan ganar esa batalla y puedan ser verdaderos hijos tuyos. Dales fuerza, dales ánimo, dales sabiduría, ciencia, conocimiento, discernimiento. Llénalos con tu poder, llénalos con tu Santo Espíritu, mi Dios. De verdad, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.